Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos de la ciudad de Los Órganos. Les saluda el pastor Jorge Aquino Moreno de la iglesia Dios es Amor, de la Asamblea de Dios. Y estoy aquí porque quiero a través de este medio llegar a ustedes con la palabra del Señor y compartir un pensamiento de Dios y a la vez llamar a la atención a toda la población a estar tranquilos porque Dios Todopoderoso tiene el control de toda situación que estamos viviendo. El Salmo capítulo 37, verso 1 dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo mal, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Haré una oración para que Dios Todopoderoso pueda hablar a nuestras vidas. Señor y Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones, a los amigos y hermanos que nos pueden escuchar a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén. El tema que yo quiero compartir con ustedes le he titulado ¿Cómo resistir la tentación de apartarnos de Dios? Y es verdad, porque cuando un creyente empieza a tener relaciones con el mundo, empieza a tener relaciones ya sea en el trabajo, en los estudios, en su vecindario, es con los amigos de su profesión, esta persona no puede evitar la tentación de querer experimentar los éxitos que tiene el mundo, los éxitos que ofrece la gente del mundo. Y muchos de los éxitos que el mundo considera éxito está simplemente remarcado en lo material. Pero quiero decirles algo muy importante. La palabra de Dios nos dice que Él nos ofrece una prosperidad integral para todos nosotros. Por eso que el salmista David aquí nos está enseñando en este pasaje que verdaderamente vale la pena vivir para Dios. Vale la pena, a pesar de los problemas, las adversidades que los cristianos pasamos, es un camino de excelencia y tenemos que seguir adelante y podamos de esa manera resistir la tentación de querernos apartar de Dios por simple y sencillamente seguir los éxitos de este mundo. Pero hoy la palabra nos exhorta y nos dice cómo podemos nosotros los cristianos resistir esa tentación de querer mirar el mundo. ¿Sabe lo que dice el capítulo 37, verso 1 del Salmo? No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y nos da la razón, dice, porque como las hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Por esa razón el cristiano tiene que entender que no hay motivo para imitar al mundo, no hay una razón para seguir el camino de este mundo. Es más, muchos de nosotros ya lo hemos experimentado y sabemos que nada bueno hemos sacado de ello. Sin embargo, la Biblia nos dice en este pasaje cómo podemos resistir esa tentación de apartarnos al mundo. Y una de las cosas es confiando que el camino de Dios es el mejor. En el capítulo 37, verso 3 dice: confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Y la promesa de Dios dice: habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Dios. ¿Confiar qué? Confiar que el camino del Señor es el mejor. Confiar que seguir el Evangelio y el camino del Señor es el camino que conduce al éxito, conduce a muchos caminos que nos van a traer a nosotros satisfacción. El camino del Señor es el camino que conduce a la verdadera prosperidad. Seguir el camino del Señor, aunque es a veces un camino angosto, un camino rodeado de situaciones difíciles, sin embargo es el camino que conduce a la salvación. Mateo 7:14 dice que el estrecho es el camino, angosto es el camino que conduce a la salvación. Sin embargo, el camino del mundo es un camino amplio, es un camino donde todo es permitido, pero aunque el hombre goza y disfruta los placeres que este mundo le ofrece, finalmente será para destrucción.
Sin embargo, la palabra nos dice una vez más que no hay razón para envidiar aquello que el mundo busca, aquello que el mundo tiene, porque ellos serán destruidos. Israel en el desierto, en algún momento de su experiencia con Dios en el desierto, ellos cuando empezaron a atravesar por los problemas, por las necesidades, por ejemplo, la necesidad del alimento, ellos comenzaron a recordar que en Egipto habían tenido todo. Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, y sin embargo en el camino ellos fueron tentados a retroceder, fueron tentados a volver a Egipto, y recordaban las comidas de Egipto, recordaban los placeres de Egipto y decían: en Egipto estábamos mejor. Esa tentación que Israel pasó es la misma tentación que muchos de nosotros muchas veces nos encontramos pasando cuando atravesamos por las dificultades, cuando atravesamos por los momentos difíciles. Por eso pregúntate, ¿cuándo tú eres tentado a volver al mundo? ¿Sabe? Una segunda manera, cómo los cristianos podemos resistir la tentación de irnos al mundo, imitar los éxitos del mundo, es cuando nos deleitamos en Dios. Si tú te deleitas en Dios, la vida cristiana adquiere entonces una razón por qué vivir. Dice la palabra en el capítulo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. La vida cristiana no tiene por qué ser una vida cansada y aburrida. Si es aburrida es porque usted la ha hecho aburrida, quizá porque ha adoptado un cristianismo de normas, de leyes, de posturas, y simplemente eso. Pero la vida cristiana es más que posturas, es más que normas, es más que seguir de pronto ciertas rigurosidades que están simplemente encerradas en el culto. Va más allá. La vida cristiana es una vida deleitosa. Pero ¿para quién es deleitosa? Para aquellos que han experimentado de cerca la presencia de Dios. Y Él quiere que tú disfrutes de su presencia. El Salmo 51:12 nos dice el salmista David, en una oración de confesión a Dios, una oración de arrepentimiento sincero. Él le pide a Dios que le devuelva el gozo de la salvación. Él le dice: Señor, dame un corazón, le dice, renueva en mí un espíritu recto. Le pide a Dios que crea en Él, pueda crear un nuevo corazón. Y luego le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de la salvación, el gozo de la presencia de Dios. Amado hermano, tú y yo tenemos que aprender a disfrutar el gozo de la salvación. Así que no vivas una religión, sino que la vida cristiana debe ir más allá que una mera religión, porque la vida cristiana no es una religión, es una relación con Jesús. Y cuando esa relación con Jesús se vuelve estrecha y profunda, uno disfruta deleite. Y cuando uno se deleita en la presencia de Dios, no tiene el deseo de querer buscar lo que hay en el mundo. ¿En qué manera el cristiano se deleita en Dios? ¿Cómo se deleita un cristiano en Dios? ¿Sabe? Una manera como se deleita en Dios es cuando escuchamos su palabra, es cuando la leemos, es cuando la saboreamos. La Biblia dice en el Salmo capítulo 1, verso 1 al 2, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. La delicia del cristiano está en la palabra. Antes, cuando no conocíamos a Dios, nos deleitábamos en el mundo, pero eso que el mundo nos ofrecía, el sexo, los placeres, la vida licenciosa, nos conducía finalmente a la frustración. Pero la vida que Dios ofrece es sana. El disfrute que Dios ofrece es un disfrute verdadero, porque la Biblia dice que en la ley de Jehová está su delicia. El Señor Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Job capítulo 23 verso 12, Él dice que para él la ley de Dios, la palabra de Dios, era más deleitosa que la comida. Es importante que nosotros podamos comprender que la palabra de Dios es el medio que Dios ha provisto para que podamos nosotros deleitarnos en su palabra, en sus promesas, en todo lo que Él ha dicho de nosotros. Su palabra es viva, su palabra es verdad. También nos deleitamos en Dios cuando le adoramos en el templo, cuando le glorificamos en la casa de Dios. Tal lo dice así el Salmo capítulo 84, versículo 2, cuando dice en el verso 2, anhela mi alma, decía el salmista, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne
le cantan a Dios, le cantan al Dios vivo. Ese es el deleite que encontró David, no solamente en meditar en la palabra de Dios, sino en estar en la casa de Dios. Cuando el cristiano va a la casa de Dios con un corazón dispuesto a adorar, ese cristiano se deleita, ese cristiano disfruta. Verso 10, el salmista lo dice también en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que morar o habitar en la morada de maldad. Aquí nos está enseñando la palabra que la casa de Dios, hermanos, es para nosotros un lugar de satisfacción, un lugar de regocijo. Siempre ha sido para mí la casa de Dios un lugar de gran satisfacción, porque podemos encontrarnos con Dios. Jesús dijo que su casa es casa de oración y es un lugar de adoración. Dios está buscando adoradores que se deleiten en su presencia. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que la adoración es tan importante para Dios. Pero otra manera, como nos deleitamos en Dios, es predicando su palabra. Si tú no predicas, si tú no le sirves a Dios, pues te está faltando la otra parte esencial de la vida cristiana. ¿Sabe lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 3 al 4? Es interesante que para Ezequiel servir a Dios era un privilegio. Dice el profeta Ezequiel: y me dijo Dios, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comí, fue a mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos. A la casa de Israel, dice, háblales mis palabras. Qué deleitoso y qué satisfacción tan grande para el profeta tener que ser ese emisario de Dios, que comunicaba un mensaje de advertencia, pero también un mensaje de esperanza para aquellos que abrazaban por la fe este mensaje. ¿Sabe? Nosotros como cristianos tenemos que entender que predicar la palabra de Dios es un deleite, es una bendición tan grande. Dice la Biblia que son hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia, de los que anuncian la paz. Cuando uno predica y uno está involucrado en la obra del Señor, en la extensión de su reino, uno disfruta de un deleite maravilloso. Por eso es importante predicar. Y por otro lado también hablar la palabra de Dios. Con Dios. Es importante el diálogo con Dios. La oración también produce satisfacción para el alma de aquel que teme a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 8, nos da otro consejo más y nos dice de la siguiente manera: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aleluya. La oración de los rectos es su gozo. La oración también significa para los cristianos una fuente de vida. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y él dijo en su palabra de que, como está escrito, el profeta Ezequiel lo dijo hace muchos siglos antes de que Cristo viniera, que de su interior correrán como ríos de agua viva. Hablaba de esa fuente de agua viva, habla de esa fuente de satisfacción, de plenitud, que solo puede disfrutar el hombre y la mujer que está en comunión con Dios. Disfruta de esa presencia de Dios, disfruta de esa comunión diaria con Dios y recuerda que ahí encontrarás el verdadero deleite. Y no tendrás por qué estar buscando ni envidiando lo que el mundo tiene, porque lo que el mundo tiene es transitorio, pero lo que nosotros tenemos es trascendente. Gloria a Dios. En tercer lugar, una tercera manera cómo resistimos la tentación de irnos al mundo, de imitar lo que el mundo hace, es abandonándonos por fe en las manos de Dios. En el capítulo 37 del libro de los Salmos que estamos estudiando, nos dice en el versículo 5 lo siguiente: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, dice la palabra de Dios. Él hará, pero Él quiere que tú te encomiendes a Dios, te abandones en las manos del Señor. Los cristianos somos personas de fe. Los cristianos somos personas que aprendemos a vivir un día a la vez de las promesas de Dios. El cristiano debe vivir, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:6, confiado siempre, decía él. Vivimos confiados siempre. Habacuc 2:4 dice: mas el justo por la fe vivirá. Así que en la Biblia encontramos personajes que se encomendaron a Dios y que por la fe se sobrepusieron a los problemas, se levantaron y pudieron experimentar las grandes victorias de Dios. Daniel fue uno de ellos, por ejemplo.
En el libro de Daniel encontramos a un hombre que vivió en Babilonia, en una tierra pagana. Él era del pueblo de Dios, pero fue llevado cautivo a Babilonia y se vio rodeado de gente que tenía costumbres contrarias a su fe. Sin embargo, Daniel se mantuvo limpio, se mantuvo puro su fe, y él no se contaminó, tuvo amenazas de muerte, estuvo rodeado de enemigos, pero él siempre se encomendó en la mano de Dios, y el Señor le dio la victoria en todo momento a Daniel, porque fueron hombres que se abandonaron. Otro personaje en la Biblia fue Josué y Caleb, que cuando fueron a reconocer la tierra prometida entre los dos espías, solamente Josué y Caleb le creyeron a Dios, se abandonaron en la mano de Dios. Los 10 espías restantes se quejaron y empezaron a maldecir la tierra que Dios les había prometido, pero Josué y Caleb dijeron que ellos estaban resueltos a poseerla porque sabían que Dios se las había entregado, y Dios les permitió entrar a la tierra prometida porque ellos creyeron en Dios, porque ellos le creyeron a la palabra del Señor. Hay que confiar en Dios, amados hermanos. Sé que el mundo que vivimos está consternado con esta pandemia mundial. La gente no sabe qué hacer, corren de aquí para allá, con el temor de querer de repente de perderlo todo, sus alimentos, sus bienes materiales. Los precios han subido, pero los cristianos sabemos en quién hemos creído. Sabemos que el Dios Todopoderoso nunca nos va a fallar. En la Biblia encontramos otro personaje llamada la reina Esther. Esta mujer que ante la amenaza inminente del exterminio del pueblo de Israel, esta mujer se abandonó en las manos de Dios ayunando 3 días. Esta mujer ayunó, el pueblo de Israel ayunó, y gracias a la oración y a la fe y a la entrega total a Dios, Dios nos libró de la mano de su enemigo. ¿Saben? Es Dios el que va detrás de nosotros. Él quiere que nosotros aprendamos a probarlo por medio de la fe. Nehemías levantó los muros de Jerusalén. En medio de tanta oposición, en medio de tantas amenazas de muerte, Nehemías logró terminar porque se entregó en las manos del Señor. Los cristianos debemos aprender a encomendarnos a Dios aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, porque tenemos una promesa de parte de Dios. El Señor quiere que seamos fieles hasta el final de los tiempos. Así que como cristianos nunca debemos olvidarnos que Dios provee para nuestras necesidades. Dios nunca te va a fallar porque Él es fiel. Por eso yo te animo en esta hora a que tú pongas tu confianza en Dios y te preguntes en qué áreas de tu vida estás abandonándote en las manos de Dios. Yo no sé, pero yo quiero darte el último paso importante. Si tú quieres resistir la tentación de irte al mundo por seguir los modelos del mundo, es teniendo paciencia. Ten paciencia y espera en Dios. Dice el versículo 7 del libro de los Salmos que hemos leído. En el versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Dios. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo y no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. No te exaltes, no te alteres. Por eso la palabra nos enseña que debemos tener paciencia. Cuando nosotros perdemos la paciencia, comenzamos a pensar que lo que está afuera es mejor que lo que está en el camino de Dios. Pero hay promesas de parte de Dios, y Él quiere que nosotros a través de su palabra podamos tener la confianza de que Él las cumplirá. Así que hay una promesa para que tú guardes su palabra con paciencia. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, verso 10, la palabra de Dios nos dice de esta manera. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, la palabra de Dios dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Él quiere que tengamos paciencia. Los impíos prosperan, los impíos tienen sus casas adornadas, tienen todo lo que ellos desean a base de corrupción, a base de cosas malas. Nosotros debemos entender que todo tiene un fin, pero nosotros debemos mantenernos fieles al Señor. Paciencia significa saber esperar el momento de la justicia de Dios. Dios hará justicia en medio de un mundo tan corrupto, en medio de un mundo tan inmoral. Dios hará justicia, pero para que tú y yo tengamos paciencia necesitamos 3 cosas importantes, y la Biblia lo recalca. Cuida tus palabras en primer lugar.
Cuando uno pierde la paciencia, cuando uno pierde la calma, uno dice cosas que guardan el corazón. Y palabra de Dios dice que debemos guardar el corazón sobre todas las cosas. Dice el verso 7 del capítulo 37 del Salmo: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová. Y ese guarda silencio significa que debemos controlar las palabras. Job, en medio de las pruebas, supo controlar sus palabras porque tuvo paciencia y adoró a Dios a pesar de las pruebas que le pasaron. A pesar de que perdió todo, él adoró a Dios. No así su esposa, que actuó con un espíritu distinto, porque la impaciencia hace hablar a las personas palabras ofensivas. Esta mujer le dijo a Job: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad a pesar de todo lo que te está pasando? Maldice a Dios y muérete, le dijo esta mujer. ¿Sabe? La impaciencia muchas veces desborda en nosotros deseos o lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Job mantuvo su integridad. Eso debe hacer usted como cristiano. Segundo lugar, controle sus emociones. La Biblia dice: no te alteres con motivo del que hace lo malo. En el capítulo 37 no solamente nos dice que debemos dejar la ira o guardar silencio, sino que no debemos alterarnos. Debemos mantenernos siempre tranquilos, no alterándonos al ver que los impíos prosperan o el hombre que hace maldades. No nos alteremos de ver a la gente que se enorgullece y que menosprecia a los justos, y ellos siempre están arriba porque tienen poder según ellos. Pero sabe una cosa, el Señor nos dice: tú no lo imites, tú no sigas su mal ejemplo, tú sigue adelante, contrólate, no te alteres. Nunca te compares con el hombre impío. Nunca te compares con ese hombre que dice tenerlo todo, pero no tiene nada. Porque si no tiene a Dios, no tiene nada. No te alteres. Y en tercer lugar, el texto nos aconseja y nos dice que debemos cuidarnos también de no odiar a los impíos, de no despreciar a los que no conocen a Dios. En el capítulo 37:8 dice: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es decir, no te vengues, no busques hacer justicia con tus manos cuando ves que alguien de repente no te trata o no te trató bien, de repente no fue justo contigo. Los malignos serán destruidos, dice la palabra, pero los que esperan en Jehová, es decir, los que tienen paciencia, ellos heredarán la tierra. ¿Sabes por qué? Porque el 10 dice: he aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Así que los cristianos debemos amar a nuestros enemigos. Debemos confiar en la justicia de Dios. La Biblia dice en Romanos 12, del 17 al 19, que no debemos vengarnos. Que si nuestro enemigo tiene hambre, debemos darle de comer. Si tiene sed, déle de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No te dejes vencer de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ten paciencia, Dios está preparando lo mejor para ti. Así que concluyo diciéndote: ¿estás poniendo tu mirada en Dios? ¿O está el mundo tentándote a seguir el camino que éste te ofrece? ¿Cuántos están siendo tentados a volver atrás? ¿Sabes? No hay razón para ello, porque mejor es lo poco del justo que la riqueza de los pecadores. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo, y disfruta de las promesas del Señor todos los días de tu vida. Amén.